Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. ¿Qué es España? Esa es una gran pregunta, y la respuesta es mucho más fascinante de lo que podríamos imaginar a simple vista. España no es solo un país moderno con flamenco, paella y siestas, aunque vaya joyas culturales tenemos aquí, sino que es como un enorme mosaico compuesto por piezas que vienen de todas partes y de todos los tiempos. Imagínatela como una fiesta histórica interminable donde cada cultura invitada ha traído su plato favorito, su música, sus costumbres y, claro, alguna que otra pelea de quién pone la playlist. Todo empieza con Hispania, la antigua provincia romana que fue como el primer anfitrión serio. Los romanos llegaron con sus acueductos, sus carreteras rectas como flechas y su obsesión por el vino. Dejaron una base cultural y administrativa sólida que todavía está por ahí, con algunos de sus caminos siendo el GPS primigenio para nuestras ciudades modernas. Luego llegaron los visigodos, que fueron como ese amigo vikingo que siempre trae algo inesperado a la reunión. Los visigodos añadieron un toque germánico a la mezcla y empezaron a moldear una identidad que sería solo el principio del pastel multicultural español. Y luego, ¡bomba!, llegan los musulmanes. Conquistaron gran parte de la península y nos trajeron al Andalus, una época que, aunque tuvo sus altibajos, fue un festival de conocimiento, arte y ciencia. ¿Te imaginas un lugar donde judíos, cristianos y musulmanes se sientan a debatir sobre filosofía mientras inventan la guitarra? Pues algo así pasaba. Al-Ándalus no solo nos dejó mezquitas impresionantes como la de Córdoba, sino también una mentalidad de intercambio cultural que sigue resonando. Pero no todo fue fiesta y convivencia. Los reinos cristianos del norte también querían su trozo de la tarta, y así comienza la Reconquista. Fue como una partida de ajedrez que duró siglos, donde cada movimiento no solo redefinía las fronteras, sino también las culturas que interactuaban. Y para cuando acabó, España se había convertido en una especie de batido multicultural con un toque de cada ingrediente: lo romano, lo germánico, lo árabe y lo judío. La península ibérica, además, tiene una ubicación que ni pintada para el drama histórico. Situada entre Europa, África y el Mediterráneo, era el puente perfecto para el comercio, la guerra y, por supuesto, el amor entre civilizaciones. ¿Qué otro lugar tiene un estrecho como el de Gibraltar, donde puedes cruzar y encontrarte con otra cultura en menos de lo que tardas en pedir un café? Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes, todos pasaron por aquí, dejando su marca, a veces en forma de ciudades, a veces en forma de mitos,
y muchas veces en forma de resetas. Gracias, Mediterráneo, por el gazpacho. Y aquí viene la paradoja más bonita de todas. España es conocida en ocasiones por la idea de una nación homogénea, una única identidad. Pero la realidad es que somos el resultado de siglos de diversidad. Desde el euskera, que parece un idioma traído por extraterrestres, y lo decimos con todo el amor del mundo, hasta el gallego, el catalán y el castellano. Nuestras lenguas reflejan esa rica historia de encuentros culturales. Religiosamente también fuimos un crisol. Hubo épocas en las que judíos, musulmanes y cristianos convivían, con algunos roces, claro, porque ¿qué reunión familiar no los tiene? Y otras en las que las tensiones desbordaron, pero siempre dejando huellas indelebles. En fin, España no es solo un país, es un viaje, un puente, una conversación histórica que nunca se ha detenido. Es la prueba viviente de que cuando muchas culturas se encuentran, lo que surge puede ser tan caótico como hermoso. Y lo mejor de todo, esa diversidad sigue viva, latiendo en nuestra forma de hablar, comer, bailar y vivir. ¿Listo para adentrarte en este viaje? Vamos a descubrirlo juntos. Escuchas España, historia de una multiculturalidad. Los primeros habitantes. Cuando retrocedemos en el tiempo hasta el origen de los primeros habitantes de la península ibérica, nos adentramos en un viaje fascinante que combina supervivencia, evolución y un toque de misterio. Imagina por un momento que pudiéramos caminar junto a ellos, observando cómo se desarrollaban sus vidas hace más de 1 millón de años. El escenario, un paisaje salvaje donde la naturaleza reinaba sin restricciones y donde el Homo antecesor, ese antiguo habitante de Atapuerca, daba sus primeros pasos en la península. Atapuerca, ese pequeño rincón de Burgos que hoy es patrimonio de la humanidad, fue el hogar de uno de los protagonistas más antiguos de nuestra historia. Hablamos del Homo antecesor, una especie que vivió hace aproximadamente 1,2 millones de años. Sus restos, descubiertos en la cima del Elefante, nos cuentan historias de un tiempo en el que el fuego era una herramienta mágica y la caza requería una mezcla de ingenio y trabajo en equipo. ¿Puedes imaginar la intensidad de aquellas primeras cazas? Sin armas sofisticadas, enfrentarse a un mamut o a un uro era una hazaña digna de una epopeya. Con el paso de los milenios, la península fue testigo de una transformación impresionante. Del vagar nómada del Paleolítico, donde nuestros ancestros dependían completamente de lo que la naturaleza ofrecía, se avanzó hacia el Neolítico, una revolución silenciosa que cambió para siempre la forma de vivir. Entre el 10.000 y el 4.000 a.C., el ser humano comenzó a domesticar plantas y animales. Se acabó el vagabundeo. Los asentamientos se convirtieron en pequeñas comunidades
donde la agricultura y la ganadería eran la base de la subsistencia. Y lo mejor, estas comunidades no solo cultivaban la tierra, también cultivaban su creatividad. Es en este periodo cuando aparece una de las manifestaciones culturales más fascinantes de la humanidad, el arte rupestre. ¿Quién no ha oído hablar de las cuevas de Altamira? Estas pinturas, que datan de hace unos 35.000 años, son una ventana a la mente de nuestros ancestros. Bisonte tras bisonte, caballo tras caballo, estas representaciones no solo eran decorativas, sino también simbólicas, posiblemente ligadas a rituales y creencias. Más al sur, en la cueva de La Pileta, Málaga, y la Sierra de Cádiz, encontramos otras maravillas del arte rupestre, donde nuestros antepasados dejaron plasmadas escenas que combinan una técnica exquisita con un profundo simbolismo. Y luego llegó la edad de los metales, un nuevo capítulo que trajo consigo herramientas y armas de cobre, bronce e hierro. Con estas innovaciones, las sociedades empezaron a jerarquizarse. El simple líder del grupo de cazadores se transformó en el caudillo, rodeado de guerreros y artesanos. La llegada de las primeras migraciones desde Europa trajo nuevas influencias culturales y tecnológicas, generando un mosaico de tradiciones que comenzó a perfilar la identidad de la península. En Andalucía surgieron culturas avanzadas como los millares, 3200 al 2200 a.C., y el Argar, 1800 al 1300 a.C., caracterizadas por sus complejas prácticas agrícolas, mineras y funerarias. En el centro de la península, en lo que hoy es Castilla-La Mancha, se desarrollaron comunidades que combinaban la agricultura con el pastoreo, mostrando las primeras evidencias de jerarquización social. Mientras tanto, en Portugal y la zona de Badajoz, las culturas tempranas mostraban una clara influencia atlántica, con una economía basada en la minería y el comercio. Hacia el este, en Cataluña y Valencia, las poblaciones locales comenzaban a experimentar influencias mediterráneas tempranas, dando lugar a tribus protoibéricas que destacaban por su desarrollo en la agricultura y la metalurgia. En las Islas Baleares, la cultura talayótica, 1500 al 800 a.C., floreció, marcando un hito con sus asentamientos megalíticos y conexiones culturales tanto con la península como con el Mediterráneo. Estas primeras sociedades jerarquizadas no solo compartieron avances tecnológicos, sino también un sentido de organización social más complejo. Los recursos empezaron a acumularse en manos de ciertos grupos, marcando diferencias de estatus y dando lugar a una estructura que, aunque rudimentaria, sentó las bases de futuras civilizaciones. La construcción de grandes monumentos megalíticos como los dólmenes no solo demostró una capacidad arquitectónica impresionante, sino también la importancia que daba a la vida comunitaria y a los ritos funerarios. Este periodo marca el cierre de una era y el preludio de nuevas etapas de la historia, donde el contacto con otras culturas sería clave para el desarrollo de la península. En este primer vistazo a los habitantes iniciales de la península, queda claro que nuestra historia es un entrelazado de supervivencia, creatividad y adaptación. Desde los primeros pasos del Homo antecesor
hasta las complejas sociedades de la edad de los metales, cada etapa nos acerca más a comprender cómo se forjó la rica diversidad cultural que conocemos hoy. Y esto es solo el principio del viaje. ¿Listo para seguir explorando? Primeras civilizaciones en la península. Vascos, un pueblo ancestral y misterioso, un enigma en el tiempo, autóctonos o llegados de Europa. Los vascos son, sin lugar a dudas, uno de los mayores enigmas de la historia peninsular. Para entender su origen, nos remontamos al periodo preindoeuropeo, una época en la que las primeras civilizaciones comenzaron a moldear el paisaje cultural de Europa. Los estudios genéticos y lingüísticos sugieren que los vascos podrían ser descendientes directos de las primeras poblaciones que habitaron la región al norte de los Pirineos. Los estudios genéticos y lingüísticos sugieren que los vascos podrían ser descendientes directos de las primeras poblaciones que habitaron la región al norte de los Pirineos y que, tras la última glaciación, se asentaron en lo que hoy conocemos como el País Vasco y Navarra. Sin embargo, la cuestión sigue abierta. ¿Fueron autóctonos del norte peninsular desde tiempos inmemoriales? ¿O llegaron desde Europa Central como parte de migraciones humanas? Los indicios apuntan a una presencia consolidada desde al menos el 3000 a.C., pero los historiadores y arqueólogos continúan buscando pruebas que resuelvan este debate. Algunos defienden que los vascos son una población residual, es decir, los últimos representantes de los europeos originales que habitaron el continente antes de la llegada de las culturas indoeuropeas. Otros, por el contrario, sugieren que podrían haber llegado desde el este, a través de rutas comerciales o migratorias. Tal vez, y aquí ponemos un guiño humorístico, los vascos siempre han estado donde están ahora porque simplemente nadie se atrevió a moverlos. La lengua vasca, el euskera, es uno de los mayores tesoros culturales de Europa. Como una isla lingüística, se ha mantenido completamente desvinculada de las lenguas indoeuropeas que invadieron el continente. Su estructura y vocabulario la convierten en un vestigio único de los tiempos preindoeuropeos. El euskera es un idioma aglutinante, una característica compartida con lenguas de lugares tan remotos como Asia Central, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre conexiones improbables pero fascinantes. Aunque estas teorías son mayoritariamente descartadas, subrayan el carácter único y antiguo del idioma. Algunos expertos bromean diciendo que los vascos no adoptaron el latín porque ya tenían un idioma tan complicado que no querían aprender otro. Sin embargo, más allá de las bromas, el euskera es un verdadero monumento cultural que los vascos han protegido con una determinación ejemplar. Durante siglos, el idioma fue transmitido de generación en generación, a menudo en condiciones adversas, resistiendo los embates de la modernidad y la globalización. La cultura vasca, fuertemente arraigada en tradiciones milenarias, también refleja esta singularidad. Los deportes tradicionales como el levantamiento de piedra, el corte de troncos
y la pelota vasca son una expresión física de su carácter, resiliente, competitivo y profundamente conectado a su tierra. Quizás sea esta conexión con la naturaleza lo que ha permitido a los vascos preservar su identidad durante milenios. Además, su rica tradición oral, sus mitos y leyendas, como el del Mari, la diosa madre de la mitología vasca, demuestran una cosmovisión profundamente enraizada en su entorno natural y espiritual. A pesar de su carácter singular, los vascos no vivieron aislados. Su posición estratégica entre la península ibérica y Europa continental les convirtió en un puente entre culturas. Durante la Edad de Hierro interactuaron con celtas e íberos, aunque siempre mantuvieron su particularidad. Este contacto intercultural probablemente influyó en aspectos como la tecnología metalúrgica y el comercio, pero el corazón de su cultura permaneció intacto. Más adelante, durante la dominación romana, los vascos se resistieron a la romanización de una manera que casi podría describirse como testarudez heroica. Mientras otras regiones adoptaban el latín y las costumbres romanas, los vascos seguían practicando sus tradiciones y hablando euskera. La arqueología nos muestra que, aunque los romanos establecieron infraestructuras y contactos comerciales en la región, la romanización cultural fue mínima. Es como si dijeran: vosotros con vuestras calzadas, nosotros con nuestras piedras levantadas. Durante la Alta Edad Media, los vascos continuaron siendo una excepción dentro del contexto peninsular. Aunque participaron en las dinámicas de la Reconquista y el establecimiento de reinos cristianos, lograron mantener su considerable autonomía cultural y política. Su resistencia a la homogeneización cultural les permitió preservar su identidad incluso en épocas de grandes cambios. El origen y el carácter de los vascos siguen siendo un rompecabezas fascinante. Su lengua y cultura, así como su resistencia a las influencias externas, los convierten en un caso único en la historia de Europa. Quizás sea precisamente esa mezcla de misterio, persistencia y singularidad lo que hace que los vascos sean tan especiales. Un pueblo que, como su idioma, se niega a ser descifrado del todo. Los vascos son más que una curiosidad histórica, son un recordatorio vivo de la diversidad y la complejidad de las civilizaciones humanas. Su legado, tanto material como inmaterial, es un testimonio de la capacidad del ser humano para adaptarse, resistir y prosperar sin perder de vista sus raíces. Tartessos, el primer gran capítulo de la historia ibérica. Imagina que estamos en el año 1100 a.C., mucho antes de que los romanos se pasearan por Hispania como si fuese su finca de verano. En este escenario emerge Tartessos, la primera civilización ibérica conocida. Su historia nos lleva al corazón del Valle del Guadalquivir, en lo que hoy son las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde las aguas y la tierra se unieron para crear una cultura vibrante y llena de misterio. Tartessos no podía haber elegido un mejor lugar para establecerse. El Valle del Guadalquivir ofrecía tierras fértiles, recursos naturales y una ubicación estratégica para el comercio.
A caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo, esta región era como el Times Square de la Edad de Bronce, siempre llena de actividad y de oportunidades para quienes sabían aprovecharlas. Uno de los secretos del éxito de Tartessos fue su habilidad para socializar con las culturas vecinas. Los fenicios, esos expertos comerciantes que podrían haber vendido arena en el desierto, llegaron a la región alrededor del siglo IX a.C. Rápidamente establecieron una relación de mutuo beneficio con los tartésicos, intercambiando metales preciosos como el oro y la plata por objetos de lujo y conocimientos técnicos. Por otro lado, los griegos también se dejaron caer por Tartessos, atraídos por los relatos de sus riquezas y su cultura. Los helenos tenían un talento especial para contar historias y exagerarlas un poco, por lo que no es sorprendente que Tartessos aparezca en mitos como el de Hércules y Gerión, reforzando su aura mítica. La influencia de Tartessos en las regiones del sur de la península ibérica fue profunda y duradera. No solo establecieron una tradición de comercio y artesanía, sino que también dejaron un legado cultural que permeó en las civilizaciones posteriores. Su organización social, sus manifestaciones artísticas y sus conocimientos agrícolas sentaron las bases para el desarrollo de futuras sociedades ibéricas. Sin embargo, al igual que todas las grandes civilizaciones, Tartessos también tuvo su declive. Aunque las causas exactas son un misterio, un cambio en las rutas comerciales, una crisis política interna, o simplemente se cansaron de ser tan geniales. Lo cierto es que su influencia continúa presente en el imaginario colectivo y en los cimientos de la historia de España. Tartessos, con su mezcla de mito y realidad, es el primer gran capítulo de la historia ibérica. Su legado nos recuerda que las civilizaciones no solo se construyen con piedras y metales preciosos, sino también con las conexiones humanas, la creatividad y una buena dosis de visión de futuro. Así que la próxima vez que pases por el Valle del Guadalquivir, recuerda que estás caminando sobre tierra que una vez fue el hogar de la legendaria Tartessos, la cuna de la historia de la península ibérica. Íberos, los primeros habitantes identificados. Los íberos representan una de las culturas más fascinantes y misteriosas de la península ibérica. Su origen se vincula con el desarrollo de las culturas locales de la Edad de los Metales, que, con el tiempo, evolucionaron hasta formar una civilización bien estructurada. Desde el 1000 a.C. se asentaron principalmente en el sureste, este y centro de la península, estableciendo comunidades que dejaron una huella duradera en regiones como Cataluña, Valencia, Murcia y las Baleares. Los íberos eran expertos en la agricultura y la metalurgia, lo que les permitió prosperar en un entorno variado. Se organizaban en tribus o pequeños reinos, cada uno con su propio líder o caudillo. Su arquitectura destaca por la construcción de oppidum, ciudades fortificadas, que servían tanto para defensa como para el comercio. En el arte, los íberos brillaron por su escultura y cerámica. Obras como La Dama de Elche y La Dama de Basa
muestran un nivel de sofisticación y simbolismo religioso que siguen intrigando a los expertos. Estas figuras reflejan su profundo respeto por los ancestros y las creencias espirituales. Aunque se asentaron principalmente en el Mediterráneo, los íberos también interactuaron con las culturas atlánticas del oeste. El comercio con fenicios, griegos y cartagineses trajo influencias externas que enriquecieron su cultura, desde técnicas de navegación hasta nuevas formas de escritura. Celtas y celtíberos, una mezcla poderosa. Los celtas, originarios de Europa Central, llegaron a la península ibérica alrededor del 900 a.C. Su impacto se sintió principalmente en el noroeste, Galicia, Asturias y Cantabria, donde introdujeron su organización tribal y una cultura basada en la agricultura y la ganadería. Eran maestros del hierro, lo que les permitió fabricar herramientas y armas avanzadas. En el centro de la península, los celtas se mezclaron con los íberos, dando lugar a la cultura celtíbera, una combinación de tradiciones que resultó en algo único. Los celtíberos adoptaron la escritura de los íberos, pero mantuvieron su organización guerrera y su espíritu independiente. Sus pueblos fortificados, conocidos como castros, se convirtieron en bastiones de resistencia frente a las invasiones extranjeras. Los celtíberos fueron un ejemplo de resiliencia, luchando con valentía contra los romanos en guerras como la de Numancia. Su capacidad para combinar lo mejor de ambas culturas, celta e íbera, los convirtió en un grupo destacado dentro del mosaico cultural de la península. Pero también llegaron colonizadores extranjeros. Por ejemplo, fenicios. Llegaron con sus barcos alrededor del 1100 a.C. y fundaron Gadir, la actual Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental. Estos comerciantes incansables trajeron nuevas tecnologías como el torno del alfarero y se convirtieron en los primeros grandes socios comerciales de Tartesos, transformando la región en un nodo clave del Mediterráneo. Griegos no se quedaron atrás. Los griegos desembarcaron en las costas mediterráneas alrededor del 800 a.C. Trajeron su cultura, sus mitos y un enfoque filosófico que enriqueció a los pueblos locales. Aunque su influencia fue más cultural que militar, dejaron huella en el comercio y la identidad de las comunidades costeras. Los cartagineses, por su parte, llegaron pisando fuerte en el siglo VI a.C. Conquistadores y comerciantes por igual, dominaron militarmente amplias regiones y convirtieron la península en un tablero de ajedrez estratégico antes de la llegada de los romanos. Su presencia marcó profundamente el devenir histórico de Iberia, especialmente en las luchas que protagonizaron contra Roma. La península ibérica, con su mezcla de mitos, migraciones y encuentros culturales, es una tierra donde lo autóctono y lo extranjero se entrelazan en una narrativa rica y compleja. Desde los misteriosos íberos hasta los resilientes celtíberos, pasando por las incursiones fenicias, griegas y cartaginesas, cada pueblo que pisó estas tierras dejó su huella en el alma hispana. ¿Llegaron o ya estaban?
Esa pregunta, como tantas otras en la historia, quizá nunca tenga una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que esta tierra es un mosaico donde cada pieza, por pequeña que sea, aporta color y significado. La península ibérica es un testimonio vivo de cómo la diversidad puede convertirse en la mayor fortaleza de un territorio. Así que cada vez que contemples una escultura íbera, recorras un castro celta o te pierdas en las historias de Tartessos, recuerda que estás explorando las capas de una identidad que no se construyó en un día, ni por un solo pueblo, sino por el crisol de almas que se encontraron y dejaron su marca en esta esquina del mundo. La península ibérica ha sido desde tiempos inmemoriales un crisol de culturas que moldearon su identidad única. Desde Tartessos, esa primera civilización vibrante que brilló en el valle del Guadalquivir, hasta la llegada de los fenicios, los griegos y los íberos, cada pueblo dejó una marca indeleble en la historia de estas tierras. Pero si hay un momento donde todo este mosaico cultural se pone a prueba, es con la llegada de los cartagineses y su posterior enfrentamiento con Roma en las guerras púnicas. ¿Quién dejó más legado en la península? Responder a esta pregunta es como elegir entre las piezas de un mosaico. Todas son fundamentales para construir el conjunto. Tartessos fue el punto de partida con su riqueza mineral y su red comercial que conectaba a los pueblos de la península con el mundo exterior. Los fenicios trajeron el comercio marítimo, el alfabeto y tecnologías innovadoras como el entorno de alfarero, dejando un impacto profundo en las costas del sur. Los griegos, aunque con menor presencia, introdujeron ideas, mitos y un refinamiento cultural que se impregnó en las poblaciones locales. Los íberos, por su parte, construyeron una identidad autóctona que se consolidó como la esencia misma de la península, con sus oppidum, su arte, la dama de Elche es prueba de ello, y su habilidad para adaptarse y relacionarse con culturas externas. Los celtas, llegados más tarde, trajeron la tradición oral, el trabajo avanzado del hierro y su organización tribal, dejando una profunda huella en el noroeste. Finalmente, los celtíberos, resultado de la fusión entre celtas e íberos, se convirtieron en una de las culturas más resistentes frente a la romanización, como demuestra su lucha en Numancia. Sin embargo, los cartagineses ocupan un lugar especial en esta historia. Aunque su legado cultural no fue tan profundo como el de otros pueblos, su renombre se debe a su papel estratégico y militar. Fueron los protagonistas de un enfrentamiento épico contra Roma, que definió el destino no solo de la península ibérica, sino de todo el Mediterráneo. Los cartagineses y las guerras púnicas, ¿por qué son tan recordados? Cuando hablamos de los cartagineses, es inevitable pensar en sus legendarias guerras púnicas contra Roma. Este conflicto, que marcó un antes y un después en la historia del mundo antiguo, tuvo a la península ibérica como un escenario clave. Desde su llegada en el siglo VI a.C., los cartagineses establecieron una base sólida en la región, fundando ciudades como Cartago Nova, Cartagena, y explotando sus recursos naturales para sostener su lucha contra Roma.
el liderazgo de figuras como Aníbal Barca, que cruzó los Alpes con su ejército y elefantes para atacar el corazón de Roma, convirtió a los cartagineses en un símbolo de resistencia y ambición. Aunque finalmente fueron derrotados en la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., su presencia en Hispania dejó una impronta que no puede ser ignorada. Su legado no fue tanto cultural como estratégico, pero su historia está grabada en la memoria colectiva por la magnitud de su enfrentamiento con Roma. Quizás el motivo por el que los cartagineses parecen eclipsar en renombre a otros pueblos como los fenicios, griegos o incluso los íberos, radica en lo reciente de su historia y en la magnitud de su papel en la transición hacia la romanización de Hispania. Fueron los últimos grandes protagonistas antes de que Roma tomara el control total de la península, y su enfrentamiento con los romanos fue tan colosal que se convirtió en leyenda. Mientras que los pueblos anteriores dejaron legados culturales y sociales más profundos, los cartagineses son recordados por sus actos en el gran escenario de la política y la guerra. Fueron el último eslabón de resistencia antes de que la península comenzara a ser absorbida por la maquinaria del Imperio Romano, y eso los coloca en un lugar destacado de la narrativa histórica. Con los cartagineses derrotados, la península estaba lista para entrar en una nueva era, una era de romanización que consolidaría el mosaico cultural construido por todas estas civilizaciones y lo llevaría a su siguiente etapa. Así termina este capítulo de la historia, no como el fin de una era, sino como el preludio de un cambio monumental. Continuará. Curiosidades de la historia. El puente que cambió la historia. Durante el reinado de Trajano en el siglo I después de Cristo, Roma se enfrentó a una confederación de pueblos de la Dacia comandado por el rey Decébalo. El ingente desplazamiento de soldados romanos obligó a realizar obras de infraestructura imponentes. Una de las más conocidas fue el gran puente sobre el río Danubio. Durante más de 1000 años fue el puente más largo nunca construido. El ascenso de Trajano. Al primer emperador nacido en Hispania, podemos considerarle el último gran conquistador romano, y tras Augusto, el más popular, tanto que se le perdonó su desmesurada pasión por el vino, los niños y los adolescentes, aunque según el historiador Dion Casio, sin considerarse una conducta excesiva. Los éxitos de su carrera militar le precedían y un año después de ser proclamado emperador, a los 45 años de edad, se presentó en Roma tras reorganizar la defensa de la frontera en el Danubio. Austero y respetuoso con las instituciones, nada más llegar dijo al prefecto del pretorio: «Toma esta espada y si gobierno bien, úsala por mí, y si no, en mi contra». Para demostrar su valía como emperador, reemprendió la guerra con el pueblo bárbaro que 10 años antes humilló a Domiciano, tras forzarle a pactar una paz y pagar tributo a los dacios. El rey de los dacios, Diurpaneus, más conocido como Decébalo, que vendría a significar fuerte como 10 hombres, intensificó la presión contra Roma y tras la primera guerra dacia de Trajano, del 101 al 102 después de Cristo, el nuevo emperador
consigue que el rey Dasio se someta y se convierta en aliado del pueblo romano. El río Danubio era una de las fronteras naturales que formaban el limes del Imperio Romano. El ejército de Trajano en la frontera era muy numeroso y para abastecer a una sola legión necesitaba para alimentarlo cada día 37 toneladas de comida, sin contar el agua ni las tropas auxiliares y no combatientes que los acompañaban. Previsor como era, ordenó al arquitecto Apolódoro de Damasco, el mismo que después construiría las termas, el foro, el mercado y la columna de Trajano, que diseñara un faraónico puente que cruzara el río Danubio, asegurándose que si alguna vez el río se helaba en medio de una guerra, los romanos pudieran acceder a la otra orilla. Hasta entonces, solo se podía cruzar mediante pontones sobre barcazas, resultando muy peligroso durante las crecidas del río o imposible durante las heladas. Las obras se iniciaron en el año 103 y terminaron tan solo 2 años después. Con una longitud de 1.135 metros de largo y 19 metros de altura sobre el nivel del Danubio, a ambos lados del puente había 2 campos fortificados. Sus 20 arcos de madera de 52 metros de envergadura cada uno eran sostenidos sobre pilares de 45 por 20 metros, hechos de mortero, cemento y ladrillo. En el año 105, Decébalo reinició una nueva ofensiva en lo que sería la Segunda Guerra Dacia de Trajano, y en la primavera del año 106, las tropas romanas cruzaron el puente para dirigirse hacia la capital de los dacios, Sarmizegetusa. Los dacios poseían un ejército bien organizado, disponían de fortificaciones y aprendieron de los romanos su disciplina militar. No obstante, el ataque romano, perfectamente concebido por el emperador, obligaría a los caudillos dacios a rendirse en masa. Trajano perdonó a los que se presentaban delante de él y finalmente Decébalo se encontró solo en su capital, rodeado por las legiones II Adiutrix y Flavia Félix, junto con un destacamento de la legión VI Ferrata. Decébalo, desesperado, ordenó quemar la ciudad como maniobra de despiste para su huida junto a su guardaespaldas personal. Los romanos, alertados de ello, enviaron a perseguirle a su explorador Tiberio Claudio Máximo con su escuadrón. Este pertenecía a una unidad de caballería auxiliar de Panonios y luchó contra los dacios, siendo condecorado por su valor bajo las órdenes de Domiciano. Con 40 años cumplidos y según la versión del historiador romano Dion Casio, tras interceptar a Decébalo en un lugar montañoso, éste se suicidó cortándose el cuello con su espada curva, siendo testigo de ello el mismo Claudio Máximo, que desmontó de su caballo y le cortó la cabeza para llevársela al emperador, escena que puede verse en la columna de Trajano. Otra versión es la mostrada en la estela funeraria descubierta en Gramini, en Grecia, que afirma que Decébalo fue capturado vivo y Claudio Máximo le cortó la cabeza y el brazo derecho. Trajano se encontraba en su base de campaña en Ranistorum, cuando Claudio Máximo le entregó la cabeza de su enemigo. Como recompensa, el emperador le condecoró y lo promovió al rango de decurión. Poco después participó en las guerras romanas partas y tras servir voluntariamente más tiempo del que tenía contratado, se retiraría con una baja honorable, honesta misio, 10 años después de capturar a Decébalo. El coste para el imperio fue inmenso, pero la conquista de Dacia reportó al Estado 2.700 millones de sestercios y la explotación de sus minas de oro, aliviando así las arcas imperiales, y 500.000 de hombres y mujeres dacios se venderían como esclavos. Bícilis
uno de los compañeros de Decébalo reveló a traición o por azar a Claudio Máximo el lugar donde escondía su extraordinario tesoro bajo el río Sargetia, más allá de su palacio. En total, más de 165.000 kilos de oro y 331.000 kilos de plata, botín que invirtió el emperador Trajano para reformar el puerto de Ostia, la vía Appia, la red de alcantarillado. Construyó unas termas y un palacio del pueblo sobre las ruinas de la Domus Aurea de Nerón. El mismo Apolódoro diseñó un nuevo foro en cuyo centro se erigió la columna de Trajano en honor a sus victorias. Antes de celebrar la victoria en Roma, Adriano, sobrino segundo por línea materna de Trajano y futuro emperador, repartió entre los ciudadanos de Roma monedas conmemorativas bajo la leyenda Dacia conquistada. Con Trajano ya en la ciudad eterna, organizó en el Coliseo unos juegos que duraron 3 meses y trajeron a 5 millones de espectadores que disfrutaron con la muerte en la arena de 10.000 gladiadores. Se sacrificaron a 11.000 animales y se ofreció una espectacular batalla naval con más de 120 barcos en un lago artificial durante 6 días. La victoria de Trajano extendería los dominios de Roma más allá del Danubio e hizo que Dacia, actual Rumanía, se convirtiera en provincia romana, construyéndose una nueva capital a 30 kilómetros de Sarmasigetusa, Ulpia Trajana. Trajano no llegó a tener hijos y murió en el campo de batalla en Oriente por una apoplejía. Huelga decir que el prefecto del pretorio no usaría nunca la espada que le ofreció años atrás el emperador en su contra, y Adriano le sucedería como emperador. En cuanto al puente que permitió esa gran victoria, la versión más probable es que las tropas de Adriano lo destruyeran por temor a que las incursiones bárbaras lo aprovecharan para dirigirse hacia Roma. Hoy solo quedan en pie como testimonio de lo allí ocurrido los pilares de entrada en cada ribera del río. Lástima, triste final para un puente que cambió la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita. I don't know. You stick around and it may show. I don't know. I don't know. Something in the way she knows. And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in